Señores, hablaremos entonces de un episodio muy divertido en la corte francesa, allá por 1775. Por entonces ya gobernaban Luis XVI, el último rey antes de la Revolución Francesa, y su esposa María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria, ¿no? Hay un hecho conocido en los primeros momentos de la relación entre Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme apatía. Y según dicen, la razón era la deficiencia sexual del rey. Aunque no era técnicamente impotente, por razones que sería incluso aburrido describir, era incapaz de consumar el matrimonio. No porque no amara a su esposa, ¿no? Bueno, pero no salía el asunto. El médico de la corte, el señor Lasson, le recetó, le dio una dieta, ¿no?, con la esperanza de curar esta apatía de Luis. Algunos médicos, otros, aconsejaron la circuncisión. Consideraban que la raíz del problema era física. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria, porque según Moreau todo era cuestión de temperamento. Atribuyó al rey una constitución indolente. María Antonieta se había cansado incluso un poco de esta indolencia. Tenía que aguantar las canciones chuscas que todo el pueblo inventaba acerca de esa situación. Nadie creía que ella fuera virgen, le inventaban docenas de amantes, etc. Y estos rumores crecían porque la reina incluso en cierto momento ya evitaba compartir la cama con el rey. Dicen que las noches le resultaban agotadoras por vanas, solo porque tardaban en pasar. El matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua, incluso hasta el divorcio, ¿no? Bueno, pero los austríacos, la gente de la casa de Austria, los Habsburgo, resolvieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, se dio cuenta de que el aburrimiento de María Antonieta podía causar un desastre. Y entonces el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el que después sería el emperador José II, que había estado planeando una visita a su hermana en Francia, resolvió realizarla. Salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía dudas. Pensaba que José los iba a sermonear y que todo iba a ser en vano. Pero la vieja subestimaba los poderes del amigo José. Ya vamos a ver lo que pasó. Inmediatamente anteriores a la visita del hermano de la reina a Francia, había un señor que estaba muy preocupado en la corte francesa. Era Monsieur de Marcy, que era el ayuda de cámara de María Antonieta, porque parece que la reina, como no se acostaba con el marido, pasaba todas las noches jugando al chinchón. Se la pasaba escolaseando y tenía muchas deudas de juego. Además, había adelgazado muchísimo. Entonces Marcy escribió un informe, y ponía, por ejemplo, una noche cualquiera de la reina, baile en el Palacio Real hasta medianoche, baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro del Opera, paseo hasta las 6. Pocas veces volvía al Palacio, a Versalles, antes de las 7. Cuando no había baile, jugaba al faraón, en realidad jugaba un juego que estaba de moda en aquel entonces, toda la noche. Y jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano, el rey se iba a dormir temprano. El 19 de abril de 1777 llegó José para arreglar el asunto. A José le molestaba un poco la etiqueta de Versalles y con el objeto de evitar todas las restricciones impuestas por el ritual, que ya hemos comentado acá, viajó de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein. Rechazó incluso habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel. Por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró encontrarse con su hermana
a la que no veía desde hacía 7 años. El encuentro fue emocionante. José le dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara las acciones virtuosas. Esperaba llegar a otro punto, en realidad. Dio indicaciones para que su hermana dejara el juego y los bailongos. Y en medio del sermón, María Antonieta le habló, entre llantos, de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro tipo de diversión en los bailongos y en las timbas. Entonces, preocupado, José le preguntó si durante esos bailes se había entregado a otro hombre. Me lo preguntó directamente. Y sí. Y la reina juró que no. Entonces José escribió a Viena lo siguiente: demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. La reina conserva su virginidad, más por suerte que por virtud. Y anunció: pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. Ahora bien, José era un amante muy eficaz y alentó a su hermana y al mismo rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Y eso fue lo que hicieron la reina y el rey. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado. Escuchó, y no sin un poquito de jactancia, dio las más explícitas clases de educación sexual. ¿No es cierto? José supo espantado que Luis había sido educado en la piedad durante su infancia y consideraba el placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir herederos. Y con esta idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta. Después de las primeras conversaciones con la reina y con Luis, José agudizó su estrategia. Organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en una orgía, la orgía más cruda. Y bueno, se hizo la cacería, pero Luis se las tomó en la mitad del asunto. Y María Antonieta se fue con Luis de mala gana. Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y que medio andaba a los codazos con las ayudas de cámara. Era un avance. Al día siguiente José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agradecida del reino. Más agradecida no, debe ser, acá dice agradecida, debe ser más agraciada. El tipo se instaló ahí, José se levantó a la mejor mina de la corte y se puso con ella en la pieza de al lado del rey. Y se unió a ella, por no decir otra cosa. De modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables de esa clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. Bien. La pasión que se despertó en Luis XVI, por no decir otra cosa, fue tal que un rato más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber que estaba como pava de lata y que tenía intenciones de visitar a su esposa. Muy bien, Luis XVI y María Antonieta se amaron, señores. Cuando José se fue de Versalles en mayo de 1777, ya se había hecho amigo del rey y bueno, se fue orgulloso porque en realidad avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que se ha difundido, no existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI. Es seguro que María Antonieta debía la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco bajo la persona de su hermano, ¿no? En junio de 1777, María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo. Y en agosto llegaron estas noticias a Viena y la reina escribió: estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida. Mi matrimonio se consuma a diario. Bueno, siguiendo las órdenes de los médicos, hizo todo lo que tenía que hacer. Último detalle, adoptó María Antonieta una rutina más tranquila, nada de bailongos, nada de chinchón, pocas salidas nocturnas, y este es no tenía tiempo. No tenía tiempo. El simpático episodio de cómo Luis XVI
aprendió a demostrar su estimación a su mujer, ¿no?, a María Antonieta. Pero parece muy sencillo por cómo lo resolvió. Sí, parece muy sencillo. Yo tenía entendido que no, que ciertamente hubo de circuncidarse este hombre, pero parece que no fue así, ¿no? La intervención de José, a quien dedicamos esto, ¿no? Claro que sí. Al amigo José, el famoso José, que le dio un consejo y se fue. Es el mismo emperador que aparece en Amadeus, José, nada menos que es el viejo José. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario escuchó todo esto que le hemos contado, Sí. y me dijo que eso no era nada ¿Cómo que no era nada? comparado con los consejos que él mismo le había dado ¿A quién? a un sobrino de él, No. que era así, sí, un sobrino muy joven, un estudiante que no tenía ningún conocimiento de los datos anatómicos esenciales para Bueno, una sí, jornada sería un- amatoria, y él Un sobrino de- sobrino del discotecario. Sí, un niño sería. Él- un... No, un joven. Y él le dio instrucciones, Ajá. incluso le hizo unos dibujos para que Pero- supiera. Le anotó en una libretita, uno tal cosa, dos tal otra, y le hizo como unos dibujos. Bueno, no ¿Y usted sabe? hay Y manera. dice, ¿El sobrino salió bien después? eso me lo debe a mí, dijo el discotecario. ¿Pero qué me lo debe a mí? Si además esto involucra una cuestión de Estado, no solo hay Bueno, un tema de un pero al final- matrimonio no Pero, consumado. según el discotecario, eso no fue nada al lado de la intervención que él tuvo para salvar a su sobrino de jornadas infaustas. Bueno, Y entonces, en memoria de los amores de su sobrino, sí. nos dio el disco Amores de Estudiante. Así que escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel de este bello vals que se llama Amores de Estudiante. Entre Luis y María Antonieta había entre los dos una enorme apatía. Y según dicen, la razón era la deficiencia sexual del rey. Aunque no era técnicamente impotente, por razones que sería incluso aburrido describir, era incapaz de consumar el matrimonio. No porque no amara a su esposa, ¿no? Bueno, pero no salía el asunto. Que según Moreau, todo era cuestión de temperamento. Atribuyó al rey una constitución indolente. María Antonieta se había cansado incluso un poco de esta indolencia. Tenía que aguantar las canciones chuscas que todo el pueblo inventaba acerca de esa situación. Nadie creía que ella fuera virgen, le inventaban docenas de amantes, etcétera. Y estos rumores crecían porque la reina incluso en cierto momento ya evitaba compartir la cama con el rey. Dicen que las noches le resultaban agotadoras por vanas, solo porque tardaban en pasar. El matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua. Incluso hasta el divorcio, ¿no? Bueno, pero los austríacos, la gente de la casa de Austria, los Habsburgo. Señores, hablaremos entonces de un episodio muy divertido en la corte francesa, allá por 1775. Por entonces ya gobernaban Luis XVI, el último rey antes de la Revolución Francesa, y su esposa María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria, ¿no? Hay un hecho conocido en los primeros momentos de la relación. El médico de la corte, el señor Lasson, le dio una dieta, ¿no?, con la esperanza de curar esta apatía de Luis. Algunos médicos, otros, aconsejaron la circuncisión. Consideraban que la raíz del problema era física. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria, porque